Bien, ya estamos aquí en el primer capítulo de contenido de Finanzas Personales Vive Diferente. La idea, como te lo dije en un principio, es que tú no pases por este camino, que es el camino que está socialmente aceptado. ¿A qué estamos nosotros como predispuestos en la vida? Nacemos, crecemos, nos educamos, trabajamos, conseguimos dinero, envejecemos normalmente, enfermamos y luego morimos. Es lo que normalmente hacemos la mayor cantidad de personas que estamos en el mundo. Bueno, ¿cuál es la realidad sobre esto que nosotros queremos que lo hagas diferente? Por lo menos en la parte de las finanzas personales. Recuerda que lo que yo estoy buscando no es que ustedes tengan libertad financiera como se ha vendido la libertad financiera. ¿Cómo se ha vendido la libertad financiera? Se ha vendido como que tienes la suficiente cantidad de dinero como para no volver a trabajar el resto de la vida y dedicarte a estar en la playa, tomando margaritas, disfrutando de una buena cerveza. Y claro, ese cuento de Disney es muy bonito y se lo dedicamos todo completico a otro tipo de negocio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros queremos que ustedes logren la tranquilidad financiera. Obviamente, los cuentos de hadas, de libertad financiera y todo eso, lo consiguen muy pocas personas. Y siendo realistas, nosotros como personas naturales vamos a tener que trabajar durante más periodos de tiempo para poder vivir el resto de la vida. Nosotros necesitamos trabajar, necesitamos ganar dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no es que lo sea todo en la vida, pero lo necesitamos por lo menos para comprar los alimentos, para pagar el techo donde vivimos, para podernos transportar, para poder casi que respirar y mantenernos vivos. Necesitamos el dinero, comprar esos sustentos básicos. Entonces vamos a hacerlo de una manera diferente. En este momento lo que queremos en este capítulo es explicarles a ustedes los conceptos básicos de finanzas personales, que ustedes entiendan qué son las finanzas personales y los vamos a acoplar un poco con los principios básicos de economía. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué son las finanzas personales? De pronto han escuchado bastante sobre esto y tengo aquí tres conceptos o tres frases que describen a las finanzas personales. La primera es que las finanzas personales es un término que abarca la administración de su dinero, así como el ahorro y la inversión. Es un término bastante básico que no nos explica mucho, de pronto eso ya lo sabíamos. En Wikipedia aparece esta definición. Las finanzas personales son la gestión financiera que requiere un individuo o una unidad familiar para presupuestar, ahorrar y gastar sus recursos monetarios a través del tiempo, teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros de su vida. Entonces aquí tenemos algo importante que empezar a revisar, que finanzas personales no solamente se refiere a un individuo, sino que también se refiere a una unidad familiar o grupo familiar. Y cuando hablamos de esto, yo siempre hago referencia a las personas que están en el pasado y que todavía no han unido sus finanzas. Si usted vive con alguien o vive con más personas, tiene hijos, su esposo o su esposa, ¿sí? De hecho hasta sus padres, si todavía vive con sus padres, usted debe hacer un presupuesto familiar, ¿sí? No deje de pensar, por favor, como pensaban en la Segunda Guerra Mundial y por allá a principios de 1900, de que el hombre era el que traía el sustento a la casa, la mujer era la ama de casa, que no tenía casi derechos, y entonces el hombre nunca le decía a la mujer cuánto se ganaba, porque acaso lo hacían pedirle. Dejemos de ser tan trogloditas en el pensamiento, por favor, ¿sí? Hoy en día las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, las mismas cualidades, son exactamente lo mismo. De hecho, yo me considero feminista porque creo que las mujeres tienen muchísimas más condiciones que los mismos hombres. El hombre lo único que tiene de más es músculos, ¿sí? No es nada más, tamaño, físico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a pensar en términos de grupo familiar. Por ejemplo, si yo vivo con una persona, esa persona, el ingreso de esa persona más el ingreso mío forman un conjunto de ingresos y eso es lo que yo debo de hacer para presupuestar los gastos de la casa. Dejen de estar dividiendo las cosas. Ahora, si hay una persona que gana más dinero que la otra, pues hombre, seamos sinceros y lógicamente al final esta persona va a terminar poniendo más
que la que gana menos. Entonces, ¿en qué les afecta que una persona sepa cuánto se gana el uno, cuánto se gana el otro? De verdad, la gente no les va a ir a pedir. De hecho, seguimos siendo un granito de arena en una playa gigante. Y en esa playa hay piedras, personas que tienen muchísimo más dinero, personas que ganan muchísimo más dinero, tienen muchísimo más patrimonio y no se andan preocupando por esas pequeñeces. Entonces, saquémonos ese chip del pasado de que simplemente son mis finanzas, es lo mío, yo veré cuánto me gano, es mi cosa privada, es no sé qué. La verdad, no los van a secuestrar, no les va a pasar absolutamente nada, simplemente por compartir esa información con su grupo familiar, ¿sí? Seamos sinceros siempre con nosotros mismos y con las personas con las que compartimos, por favor. Bien. Ahora, otro tema, otra definición adicional. Las finanzas personales se ocupan de cómo los individuos o familias administran sus recursos a lo largo de su vida. Así sencillo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Presupuestar, ahorrar, gastar y ver todos esos recursos monetarios. Entonces les voy a dar los 5 pasos por los cuales nosotros debemos de empezar a trabajar las finanzas personales. El primero es el punto de partida. Tenemos que hacer una evaluación de cómo nos encontramos nosotros hoy en día en términos de finanzas personales. Ya sea persona personal, ¿sí? O grupo familiar. Usted puede hacer las dos cosas si quiere. Puede tener la suya personal y la de su grupo familiar, si quiere. ¿En qué punto se encuentran entonces nuestras finanzas personales? Siempre que nosotros vamos a comenzar con cualquier tipo de análisis, vamos a determinar claramente cuál es nuestro punto de partida. Y para hacer la evaluación de las finanzas personales, pues tenemos el próximo capítulo. El próximo capítulo se basa exactamente en identificar cómo se hace una evaluación de nuestras finanzas personales en términos de patrimonio y de flujo de efectivo mensual, para que no se lo pierda y finalizando este capítulo, pues vaya y lo vea. Bien, entonces, para poder continuar, vamos a darle clic ahí a siguiente y entonces vamos a tener la fijación de los objetivos personales. Todos tenemos unas metas a realizar a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son esos objetivos que tú tienes? Muchas personas simplemente se enfocan en los objetivos a largo plazo. Simplemente están pensando en que cuando yo tenga no sé cuántos años, en que la jubilación, en que no sé qué, y no se han dado cuenta que realmente para poder llegar a algo grande y lejano, debemos de empezar a subir peldaño por peldaño esa escalera hasta llegar a eso que queremos. Si lo que usted está buscando es tener $1.000.000, o si lo que está buscando es tener una casa de 5.000 metros cuadrados, o lo que está buscando es tener una camioneta de más de $250.000, no empiece a ahorrar para eso. Empiece a ahorrar por el primer peldaño, por conseguir un vehículo, por conseguir una casa, un apartamento, por ganarse ese primer dólar que poco a poco, yéndose sumando, va a conseguir el $1.000.000 que quiere. Bien, entonces coloquémonos metas a corto plazo que sean confluentes con las de mediano y largo plazo para que a medida que vaya pasando el tiempo vamos logrando los objetivos que tenemos. Bien, vamos a hacer la creación de un plan. Y ese plan es un plan financiero que va a detallar cómo llevar a cabo los objetivos que podrían incluir, por ejemplo, reducción de gastos innecesarios, aumentando los rendimientos del trabajo o invertir en el mercado de valores. ¿Qué significa esto? Nosotros nos preocupamos mucho por lo que son los gastos hormiga, o podríamos empezarnos a preocupar por lo que son los gastos hormiga. ¿Qué son? Esa bananita que me compré, ¿sí? Ese chocolatico, ese café innecesario porque ya desayunaste en la mañana, pero me pusieron a esperar un ratico, entonces yo me tomo un cafecito. Todos esos pequeños gustos podrían ser gastos hormiga que empiezan a debilitar nuestro flujo de efectivo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué si nos preocupan a veces los gastos hormiga, no nos preocupamos por los ingresos hormiga? ¿Cuáles podrían ser esos ingresos hormiga? Si tú tienes un empleo y solamente dependes de ese ingreso, pues maravilloso, no tienes nada más que hacer. Tienes que esperar a que cada 15 días o que cada mes te paguen tu salario. Es supremamente válido, pero la mayoría de personas no tienen un empleo seguro, sino que andan, como decimos aquí en Colombia, en el rebusque o
tienen negocios que no tienen ingresos fijos. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos empezar a generar nuevos ingresos que, por más pequeños que sean, son dineros que no teníamos y ahora hacen parte de nuestro flujo de efectivo y podrían llegar a ser parte de nuestro patrimonio. Es más, si tú tienes un empleo y crees que puedes tener tiempo o las capacidades tanto mentales, disciplinarias y de perseverancia para empezar a generar algo adicional, sí, ya sea vendiendo cosas en un e-commerce, como afiliado de un infoproducto. O sea, hay diferentes formas de ganarse el dinero los fines de semana con algún tipo de negocio. Dependiendo de lo que tú vayas viendo, todos esos ingresos, por más pequeño que sean, son ingresos. Tengo el ejemplo de un amigo mío que él tiene un negocio de desayunos en la mañana, ¿sí? Y es su negocio, su fuente de negocios principal. Pero él me dijo, bueno, yo termino de entregar los desayunos a las 10 de la mañana, 10:30 por tardar a las 11 de la mañana, y luego ¿qué hago? Sí, obviamente tiene que salir a formar o a crear los desayunos del siguiente día que le han hecho los pedidos, pero me dice, me queda igual tiempo. ¿Y qué generó? Generó un negocio de venta de chorizos, ¿sí? En el cual va 3 horas al día solamente, al mediodía, ¿sí? Y vende más de $100 diarios en chorizos. ¿Qué es lo que sucede? Ese ingreso extra que él está percibiendo ahí le está ayudando a sus finanzas. Entonces, la clave de esto es siempre tratar de buscar nuevos ingresos que, por más pequeños e insignificantes que sean, son muy valiosos para tu economía personal y tu grupo familiar. Y por favor, evita esos gastos hormiga que te pueden estar ahorcando financieramente mes a mes. Bien, la ejecución de este plan también es importantísimo, porque de nada sirve tener un plan perfecto si vamos a fallar en la ejecución. De la misma manera funciona en el trading, ¿no? Y los que han visto programas sobre trading que nosotros trabajamos, han visto que tener un plan de trading es perfecto, sí, pero llevarlo a cabo es lo más difícil. Para la ejecución, ¿qué se necesita? Se necesita disciplina y perseverancia, que son dos cualidades que realmente no se aprenden ni leyendo libros, ni viendo videos, ni yendo al colegio, a la universidad, y mucho menos haciendo un doctorado o una maestría. Son cosas que tienen que estar dentro de ti, dentro del ser. Y por eso es que nosotros siempre lo vemos. Tenemos que tener un crecimiento personal, ser, para luego saber qué hacer y luego poder tener. Las cosas tienen un orden. Nosotros sabemos, hacemos y tenemos. Ese es el orden. Todo el mundo quiere tener, pero no se preocupa por hacer, ¿sí? Y para hacer, pues hay que saber. Así de sencillo. Entonces, muchas personas en este caso necesitarían ayuda de profesionales como contadores, asesores financieros, asesores de inversión y abogados que les ayuden en este tipo de cosas. Pero para mí lo más importante en la vida no son los títulos ni estas personas profesionales que te pueden ayudar. Realmente lo más importante para mí, lo ha sido y lo será durante el resto de la vida, son las ganas que tú tengas de cambiar esa situación en la que te encuentras, de mejorar. Yo siempre digo, si yo puedo hacerlo, ¿sí? ¿Por qué tú no puedes hacerlo? Si otro pudo hacerlo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Son esas ganas de querer salir adelante, de mejorar lo que tengo en este momento, y probablemente a muchas personas les toque cambiar su chip o su mentalidad frente a las cosas porque se han quedado en un chip que está un poco más atrás y que el mundo cambiante de hoy en día no los ha podido adoptar. ¿Listo? Hay que tener, después de la ejecución, una vigilancia y reevaluación. A medida que pasa el tiempo, el plan financiero se va monitoreando, siempre hay imprevistos, se pueden hacer ajustes, reevaluaciones, así como tener un dinero para contingencias. Siempre me han hablado de un dinero de emergencias, cosa que nadie tiene. Después, en planes de inversión y de crecimiento de capital, vamos a hablar sobre pequeños fondos que puedes ir creando, así sea que le ingreses $1 al mes. Es que solamente me sobra $1, listo. Ese dólar va a ser tu compromiso de ahorro para emergencias. Las emergencias no suceden frecuentemente. Entonces, ¿qué? A medida que va pasando el tiempo, tú vas ahorrando, y si llegas a suceder, si llegas a tener esta contingencia, que por lo menos tengas algún dinero de alivio y que se vaya multiplicando. Bien, ahora,
Las metas típicas de que la mayoría de personas se meten a las finanzas personales o quieren aprender sobre esto es porque ya están supremamente endeudados, ¿sí? Quieren salir de las tarjetas de crédito, de los préstamos personales, de las deudas, de los coches o carros que tienen préstamos estudiantiles también, deben la vivienda, deben y deben y deben y deben. Y esto es otra cosa muy importante. Aparentemente la economía de muchas personas es solvente porque tienen cosas, ¿sí? Y una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es fijarnos en lo que tienen las personas. ¿Por qué? Porque lujos vemos, pero deudas no sabemos. Yo soy consciente de que la mayoría de personas, y sobre todo en el nuevo mundo, viven de la deuda. Es que no hay otra forma de que yo obtenga un carro o no hay otra forma de que yo obtenga una vivienda propia si no es endeudándome para tenerla. Bien, y son pensamientos que son supremamente válidos, han funcionado por generación y generación. Pero ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que eso que tuvieron que hacer tus antepasados, tus padres, tus abuelos, ya no sea tan funcional? Hemos visto, y bueno, por lo menos yo lo he visto en diferentes videos, prácticas y seminarios a los que he ido, ¿qué es mejor? ¿Comprar la casa o pagar arriendo durante toda la vida? Entonces, al final, si tú compras una casa a crédito con un 30% de cuota inicial, frente a pagar arriendo durante toda la vida, te termina dando que casi lo mismo. De hecho, es mejor pagar arriendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Para pagar arriendo y que eso sea mejor, el dinero excedente que te queda de pagar de pagar el arriendo, o sea, como no pones la cuota inicial, lo tendrías que invertir y tendrías que seguir reinvirtiendo para que al final lo que se valorizó la propiedad que compró esta deuda frente al arriendo que pagó más lo que ganó en intereses de alguna inversión que haya hecho, termine siendo más grande. Entonces es válido en la teoría, en lo que era la ejecución del plan, a ver cómo nos va en el desarrollo del plan, pero en la ejecución las personas no tienden a hacer eso. Bien, entonces aparte hay que pensar en las generaciones futuras. Si tú compras hoy tu casa y la terminas de pagar, listo, no ganas una gran cantidad de dinero, pero posiblemente tus hijos no tengan que pagar arriendo. Y al no pagar arriendo, entonces van a tener mayor liquidez y a mayor liquidez, pues más fluidos van a estar en términos económicos. Entonces, todo depende de cómo se compre una casa. Si tú tienes el dinero suficiente para comprarlo, maravilloso. O sea, ahí no tienes nada que hacer contra pagar arriendo. Pero entonces, claro está, si tienes para pagar la casa, pues de verdad no tenías necesidad de ir a pagar arriendo. Entonces, hay muchas cosas que vamos a estar viendo aquí. Y en la parte de vivienda, vamos a estar probablemente con un experto en todos estos temas de vivienda, para que ustedes puedan aprender un poco más de ello, ¿bien? La organización de las finanzas personales es una tarea que requiere tiempo, metodología y paciencia, dado que estamos obligados a seguir pasos sistemáticos si realmente queremos tener una economía doméstica y familiar libre de sobresaltos. Entonces, el objetivo con todo esto es que ustedes puedan tener tranquilidad financiera, como se los dije en un principio. No me interesa la libertad financiera y ese sueño de Disney que nos han vendido. Me interesa la tranquilidad financiera, del yo poder vivir sabiendo qué estoy haciendo, teniendo una fluidez económica que me permita tener el estilo de vida que hoy tengo sin estar preocupado por el dinero. Así de sencillo. Bien, entonces en el próximo capítulo vamos a tener evaluando nuestras finanzas personales. ¿Y qué nos vamos a dedicar a hacer aquí? Nos vamos a dedicar a evaluar cómo se hace un patrimonio, cómo se hace un flujo de efectivo, cuáles son esos activos y cuáles son esos pasivos, qué debemos de considerar activo y qué debemos de considerar pasivo, porque te aseguro que si tú sigues considerando tu casa y tu carro como un activo, estás equivocado. Entonces, para que lo puedas defender, entender y practicar, vamos a ir al siguiente episodio. Mi nombre es Andrés Zúñiga de TAC Trade. Chao, chao.